Tenemos con nosotros al doctor Carlos López Beltrán, al doctor Benjamín Mayer y a la doctora Sandra González Santos. Para no retrasarnos más, voy a empezar presentando a Carlos López Beltrán, que es el primero que va a compartir su ponencia. Carlos es investigador en filosofía e historia de las ciencias, poeta y ensayista. Estudió biología experimental, literatura e historia y filosofía de la ciencia en universidades de México e Inglaterra. Es doctor por la Universidad de Londres e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Su interés filosófico circunda las teorías biológicas de la evolución y de la herencia. Últimamente, sus estudios abarcan, además, la historia social y cultural de la raza y el mestizaje. Como ensayista, se centra en las relaciones de las ciencias con la cultura, especialmente con la poesía. El sesgo hereditario destaca entre sus libros. Reunió algunos ensayos en la ciencia como cultura y publicó también los poemarios Las cosas no naturales y Hembras desarboladas y otros hombres fuera de lugar. Ha sido coordinador y editor de varias colecciones como Genes y Mestizos, Genómica y Raza en la Biomedicina Mexicana. Carlos, te doy la palabra. Gracias por aceptar venir. Muchas gracias. Voy a leer el texto directamente para tener tiempo después y no perderme en vericuetos preliminares. Mi texto lleva por título La vida derramada, de fronteras imaginarias a fronteras mortales. Es un texto que he recortado. Voy a señalar los cortes para los traductores, los brincos que voy a dar. Y voy a leer un poco rápido. Si ven que estoy leyendo muy rápido y no se entiende, hagan algún movimiento, algún gesto y cambio el ritmo. Inicio con un rosario de mis preocupaciones recientes. La nueva racialización de la medicina, la nueva medicalización de la variación genética, la nueva perturbación de las mallas identitarias afectadas por el sentido de vínculo hereditario y de parentesco, por la nueva genética y sus capacidades reales y ficticias de recrear nexos o reconstruir narrativas truncas, o cuestionar, desestabilizar las narrativas heredadas. La patologización del cuerpo social mediada por la ancestría genética, la insistente proclama de los teóricos de que estamos reposicionándonos como individuos posmos y neoliberales frente a las biociencias como nuevos actores biopolíticos, que nos estamos redefiniendo como ciudadanos biológicos en una polis o biopolis expandida. Veo en todo ello que en todo ello hay mucho de hipérbole, de exageración, de wishful thinking y de franco oportunismo académico a veces. Veo también realidades brutales que señalan hacia una crisis de las identidades, ya no biopolíticas, sino biológicas. Los rarísimos debates sobre despenalización del aborto, no raros por infrecuentes, sino raros por su contenido, y las magias inducidas en ciertas células por ciertas moléculas icónicas que ocupan el lugar del alma, los rarísimos eventos frente a las mascotas resalvajizadas en Iztapalapa, la fascinante proliferación de las fantasías zombies. El espacio donde trabajamos, mis colegas y yo, coincide en donde escuchamos decir que compartimos el 98% de nuestro DNA con los gorilas, pero el 33% con las medusas y el 60% con las petunias. El espacio donde la gente debate si los seres vivos sensibles tienen derechos y obligaciones y si la biosfera los tiene. Es ahí donde el arte biointeresado interviene y explora fronteras que encuentra interesantes y sobre todo inestables. Mucho, no todo lo que se hace en ese espacio recurre a tropos y formas de relación imaginaria con la vida que se sitúan y adquieren sentido en el norte geopolítico del planeta. La biotecnología y biociudadanía, la biosubjetividad, las biomediaciones. Pero son más bien biomedicaciones las que vivimos por estas regiones sureñas. La vida tiene otras fronteras y otros negocios por acá, y algunas dependen, sí,
de sus interfaces con el norte. Ahí está la biopiratería, la expoliación de los saberes acumulados por las culturas tradicionales al llevarlos a la esfera capitalista. Está la cobayización de poblaciones marginales, cobayización, los vuelven cobayos. Para pruebas clínicas, para pruebas farmacológicas, la mercantilización de los pacientes nacionales, étnicos, heredoafectados y otros. Y está, como veremos y vimos, la industria de la guerra y de la muerte por los limbos legales que generan ciertas hipocresías, el desvanecimiento neocapitalista de las regiones de protección de la vida, el volcar a grupos enteros hacia el espacio indefinido del desvalor y el anonimato para ser carne de armamento transfronterizo. Los diagnósticos expertos señalan que algo profundo está cambiando en nuestras identidades biológicas, pero a menudo se me desenfoca lo que se dice cuando se dice eso. Quiero usar un poco la historia y ciertas nociones metafóricas para abonar hacia la comprensión del asunto. Ese es el mío aquí, un intento abierto e incipiente, materia de cultivo para la conversación. La idea que me motiva es pensar que la vida, como la concebimos, como la imaginamos, como la vivimos, está ceñida o contenida dentro de una serie de moldes o contenedores biosociales, moldes externos, moldes internos, híbridos, que metafóricamente llamo fronteras y que nos permiten tanto jugar el juego epistemológico conceptual de definir lo que está dentro y lo que está afuera y los intercambios entre esos dos dominios, y a la vez nos permite interactuar pragmáticamente con ella, para conocerla, para disfrutarla, para adecuarla a nuestros deseos, para protegerla, para explotarla. La noción de derrame o desborde de las fronteras es otra metáfora que usaré y que puse en mi título, por inspiración en una pieza del gran poeta checo Miroslav Holub, La vida derramada. Es un pequeño relato, les voy a leer un fragmento, porque me voy a apoyar un poco en lo que aquí se narra. La vida derramada, Holub, Miroslav Holub, un poeta checo, biólogo, bioquímico, según recuerdo, inmunólogo, murió hace unos años, y además un gran poeta. Una rata almizclera, Ondarra cibética, Linneo 1966, cayó en nuestra alberca. La poza estaba vacía a excepción de un pequeño charco del deshielo invernal. Arrebujaba su piel parduzca contra una esquina mientras me miraba con sus ojillos salvajes y aterrados. Su cola desnuda y lodosa permanecía inmóvil. Antes de que pudiera encontrar un instrumento adecuado para atraparla y sacarla de ahí, un vecino que pasaba, sin duda poco familiarizado con los roedores, decidió que se trataba de una rata gigante, tan sanguinaria como un tigre y tan infecciosa como una plaga de hospital. Corrió a su casa, trajo su escopeta y disparó sobre la rata hasta reducirla a un bulto amorfo del que solo se distinguían las patas traseras y los dientes descubiertos. Aquí sigue narrando esa escena del charco de sangre que quedó, cómo sepultó al animal, y luego empieza a narrar lo que él imagina en ese charco de sangre. Aquel charco de sangre era un vestigio de un antiguo mar silúrico que se convirtió en un ambiente interno cuando surgió la vida. Este medio ha cambiado sus concentraciones de iones, sus presiones osmóticas y su composición de sales. Por el viejo metabolismo se ha conservado sin mucha alteración. Pero el viejo metabolismo se ha conservado sin mucha alteración. De cualquier manera, la rata había sido lanzada a la tierra desde su propio mar interior. Millones de glóbulos rojos se coagulaban y desintegraban al tiempo que las moléculas de hemoglobina eran incapaces de saber cómo y dónde transferir sus 4 moléculas de oxígeno. Los corpúsculos sanguíneos eran atrapados en delicadas y enormes redes de fibrinógeno, proceso estimulado por la trombina, derivada a su vez de la protrombina, en presencia de iones de calcio, fosfolípidos, de las plaquetas y tromboplastina. Ocurría una larga secuencia de fenómenos por medio de los cuales las arterias destrozadas trataban de detener la hemorragia porque ésta era nociva para la rata.
Y así sigue, es un relato largo, donde describe la muerte de esta rata como un proceso de derrame, ¿no? Entre otras cosas, hay aquí una reflexión sobre las fronteras con las que contenemos la vida y nos contenemos nosotros. Las fronteras, lindes, sitios de definición de lo interno y externo, de aduana y de tráfico, de contrabando y de muerte, la vida contenida ante la vida derramada. En el texto de Holub encontramos la visita barroca de una escritora a la muerte, no como un acto instantáneo, sino como un proceso paulatino de desarticulación de procesos y cadenas metabólicas, unirse apagando de destellos, moléculas en solución que contenidas entre las membranas porosas y vigiladas tenían sentido y poco a poco dejan de tenerlo, sin que esté en su entorno inmediato muy claro por qué. Un cierre que no funciona abre el derrame hacia la muerte. En mi mente esta escena contrasta y acompaña aquella famosa secuencia de 2001 Odisea en el espacio, la película de Kubrick, en el que el astronauta David Bauman va apagando los módulos cognitivos de HAL, la artera computadora consciente que se va introduciendo en una muerte a la vez material y metafísica que da escalofrío recordar. Voy a hacer un brinco aquí. Bueno, voy a leerlo. Esta historia de muerte, esta historia de derrame a través de una frontera que ha dejado de ser contenedor y tiene fugas, se pudo contar en otras épocas en las que no existía el idioma biológico que usa Holub, por lo que las descripciones detalladas habrían sido distintas, pero la trama narrativa habría sido la misma. En algún momento pasado, la muerte de la rata almizclera pudo contarse como la salida del alma o del espíritu inmortal fuera del cuerpo mortal que las contenía, o más materialistamente como la liberación de un espíritu animal. Hay un punto de inflexión en la historia, un pliegue o irregularidad en la trayectoria histórica que en Occidente le debemos a la tradición vitalista y que podemos remontar a Paracelso o a Leibniz, y es el abandono de una continuidad ontológica en la gran escala del ser entre lo inerte y lo vivo, como un paso ascendente, suave y metafísico, y el establecimiento de la discontinuidad funcional entre vida y no vida que construye un dique o una frontera clara. La nueva continuidad ya no es ontológica sino funcional. A partir de ahí es la estructura, el funcionamiento del todo viviente el que delimita las regiones en términos de equilibrios y balances. Y es eso lo que impera cuando se usa el prefijo bios. Son regiones sitiadas que deben resistir a las leyes dispersantes, carcomedoras del orden de la materia inerte, al mismo tiempo que apoyarse en ellas para nutrir sus coreografías vitales. Son ahí las tendencias al orden, organización, frente a aquellas del desorden y la descomposición, las que caracterizan a lo viviente. Llámese ánima, fuerza vital, fluido energético. Es la resistencia y la vigilancia de las fronteras lo que demarca el archipiélago de lo vivo, desde Bichat, pasando por Claude Bernard, Lamarck, Cuvier, todos ellos herederos de Leibniz y de los médicos vitalistas, hasta llegar al siglo XX. Aquí sigo en varios párrafos con la historia, pero me voy a adelantar. Y resumo, en las ciencias biológicas, biomédicas, modernas, se fundaron de modo robusto en torno al hiato vida y no vida, reclamando y validando a tirones y jalones una autonomía epistémica y una legitimidad sociotécnica. El péndulo holismo, reduccionismo, ha dado varias vueltas con las décadas, pero nunca ha dejado de ocupar una región polémica. Es más que probable que estemos viviendo ya tiempos en los que esa frontera moderna, vida, no vida, orden, caos, teleología y entropía, haya dejado de reforzarse y consolidarse con una sucesión convergente de modelos que la respetan como fundamental y nos hayamos ya sumergido en la siguiente etapa. Esta y otras fronteras sobre las que la vida, como la hemos conocido durante los 2 últimos siglos, parecen estar siendo desconsolidadas, desempacadas,
desdibujadas, desde tantos frentes que es difícil enumerarlos y seguirlos todos, desde los sistemas experimentales genómicos y postgenómicos, desde la modelación global de la biosfera y la prospección masiva, desde la bioinformática y sus pretensiones normativas, desde la bioingeniería, desde la guerra biotecnológica, desde la bioética futurista, desde la biología teórica, desde los accidentes nucleares y sus espigas radiactivas interesando la materia viva, desde la neoliberalización de la eugenesia, desde la neoliberalización de la ancestría genética, desde la patologización de ciertos fenotipos, marcadores génicos, desde la bioética colaboracionista, desde la fantasía literaria, poética, cinematográfica, desde la bioética crítica, desde la biopolítica estatal, desde la biopolítica hipercapitalista. Hay hoy en día activos varios puntos de fuga o focos sísmicos de inestabilidad que fluidizan o descentran las fronteras en negociación. Bajo esa luz perturbadora se hallan, por ejemplo, los lindes entre salud y enfermedad, tan cruciales en la historia de la biología, en la historia de nuestra noción de equilibrio, de normalidad, de patología. Patologizar lo normal, enfermar lo común, es un movimiento que tanto la profesión médica como los estadistas de la biopolítica, a veces las mismas personas, han sabido siempre emplear. Hoy en día crecen los discursos contestatarios frente a ese movimiento continuo, sistemático de los expertos. Se trata de las experticias alternativas de los afectados o de los comprometidos. La organización tecnocidana, usando una palabra de Antonio Lafuente, catapultada por las redes de comunicación y el acceso a los saberes, creen y ubican a la enfermedad en otro plano de negociación. En esos territorios se cruzan los ámbitos de la salud individual y grupal, marcados por el genocentrismo y la complejidad o las complejidades biosociales. Un claro y notable ejemplo en México es el esfuerzo por construir desde el establishment médico el imaginario y la domesticación mental de lo que me gusta llamar el paciente genómico, es decir, aquel individuo que acepta el oráculo de la genotipificación y decide moldear su vida y su conducta en torno al patrón que diseñe su médico usando la profética genómica. Un primer candidato a ello, en camino ya de realizarse pronto, es el diabético mexicano. Víctima por igual de su fragilidad genética amerindia, esto todo en el discurso biomédico, por su estigma mestizo y sus malas tradiciones alimentarias, aunadas ellas a su debilidad de carácter, por no ser capaz de cambiar sus hábitos y quizá tampoco sus genes. Esta proclividad en ascenso de colocar una valoración social y un estereotipo junto a una variante genética y adjetivar la variante como un marcador de clase o de tipo étnico-racial es un signo muy preocupante de los tiempos. Hago otro brinco aquí. Bajo estos contrastes contemporáneos, y estoy hablando de contrastes dramáticos entre el sur y el norte, entre cómo se organizan los espacios y las fronteras de la vida en los países que controlan el imaginario biopolítico y del cual estamos siendo nutridos todo el tiempo, y cómo se está viviendo en otros lados, ¿sí? Un ejemplo que estaba por ahí, me brinqué, es la idea de las especies acompañantes de Donna Haraway, que de pronto pierde mucho sentido cuando tenemos historias como los perros de Iztapalapa o el perro que se comió al niño en Tláhuac. Perfecto. Bajo estos contrastes contemporáneos, ¿tendremos acaso que regresar hoy en día a modelos que nos ubiquen la evolución social de las biosociedades en etapas y estadios jerarquizados y progresivos como los que teníamos en el siglo XIX? ¿O caeremos en modelos diferenciados que vuelvan inconmensurables las situaciones en unas regiones y en otras? No lo sabemos. Lo que apunto aquí es algo que ya señalé al principio. Cometemos un error si pensamos que los mensajes,
los tropos que emanan de nuestras indagaciones biosociales, biopolíticas, bioéticas, a partir de casos y situaciones nórdicas, la ciudadanía política de Ross y Novas, por ejemplo, pueden reflejarse, extenderse a situaciones muy otras, tanto de historia y despliegue cultural, como de relación con el cuerpo, con la vida, con los otros hombres, con las otras mujeres, o entre hombres y mujeres, y con los otros seres vivos. La vida se está derramando y no sabemos si contenerla o canalizarla. Para saberlo necesitamos mejores, más adecuados modos de conjurarla, imprecarla, reflejarla, de acercarnos a ella y acomodarnos mejor a sus pliegues y grietas. La narración de Holub es la preocupación de una frontera perforada, deshecha, en un momento, por llamarle así, postbélico o hasta post-apocalíptico, por lo menos para esas moléculas, así se debe entender. Vemos a esas moléculas pasar por una serie de garitas inútiles, transitar desorientadas y en desorden, tal ciudadanos descompuestos, zombies de una moribunda polis fisiológica. ¿Puede esta ser una metáfora de la vida humana sobre la Tierra, una vez rota agresivamente la malla o frontera ecovital que nos contenía? Nos encontramos en un momento interesante y confuso. Las ciencias biológicas pasaron de ser las más abundantes e importantes, como lo fueron en el siglo XX, la segunda mitad, a ser las más temibles también. Estamos sitiados por movimientos en varios frentes centrífugos y centrípetas. Las fronteras que nos contienen, en las que vivimos, aún las que estamos continuamente renegociando, no son ni necesarias ni únicas. Los recortes estructurales y clasificatorios que hacemos frente a la profusión de fenómenos vivientes pueden ser más o menos robustos, y todo el tiempo estamos robusteciendo o debilitando esos frentes, más o menos objetivos, más o menos eficaces, pero han sido siempre y seguirán siendo lábiles, acomodables, recorribles, afinables y hasta eliminables. Ese destino no depende de la voluntad de nadie en particular, sino del proceso colectivo de participar con intención y eficacia, con lenguaje y acto en la constitución de los saberes sobre el bios, las acciones vitales de averiguar, actuar e intervenir frente a los ciclos y procesos vivientes en los que estamos todos inmersos, son a su vez las que nos revelan la vitalidad en que vivimos y aquella que nosotros aportamos. Claro está que en el mismo movimiento se nos revela su y nuestra mortalidad. De un modo seguimos en lo mismo de siempre. La vida se articula entre dos polos, sexo y muerte. De otro modo no seguimos en lo mismo, porque los polos cambian de lugar, de intensidad, de sentido, y se combinan con la materia y con el espíritu de manera siempre cambiantes, lo que cambia dramáticamente las fronteras y la vida misma. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos va a hablar ahora la doctora Sandra González Santos, que tiene una maestría en Historia, Filosofía y Divulgación de la Ciencia por la Universidad de Bath y un doctorado en Sociología de la Ciencia y la Tecnología con especialidad en Biomedicina por la Universidad de Sussex. Se dedica al estudio de las biotecnologías, particularmente la reproducción asistida, las tecnociencias genómicas y las prácticas de modificación corporal, desde una perspectiva multidisciplinar, empleando metodologías cualitativas. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente, tanto a nivel bachillerato como a nivel universitario. A la par, ha colaborado con instituciones dedicadas a la divulgación de la ciencia, publicado en revistas académicas y no académicas, y ha sido ponente en diversas conferencias internacionales sobre ciencia, tecnología y sociedad. Es miembro de distintas asociaciones para la investigación social de la ciencia y la tecnología. Sandra, adelante. Muchas gracias. Gracias. Quiero empezar por retomar algunas de las cuestiones que se han estado hablando en el festival, porque creo que muchas de ellas hacen eco a mi postura, hacen eco a mis inquietudes y hacen eco a mis formas de operar. La primera de estas ideas que quiero retomar es el hecho de que hemos estado hablando aquí mucho sobre cómo el arte y la filosofía y las ciencias sociales
son quehaceres que están equipados para mirar críticamente el acontecer actual. Son capaces de ofrecernos herramientas culturales que nos ayuden a hacer sentido del proceso por el que estamos pasando, pero sobre todo son capaces de plantearnos la opción de experimentar con distintas maneras de hacer y de ser en el mundo. La segunda postura que me parece importante es aquella que estuvimos hablando mucho el domingo, que es el pensar sobre la vida con el fin de mantener esta pregunta abierta, para poder explorar distintas opciones de cómo responderla, pero nunca con el fin de llegar a una respuesta final. La tercera postura es la postura bioética, que me parece muy importante que la subraye ahorita, porque si bien mi ponencia sí va a hablar sobre cosas que suceden en un contexto médico, no busco abordar los aspectos éticos en términos de la relación médico-paciente, sino más bien en términos de pensar sobre la vida que se está creando en ese espacio. Entonces, equipados con estas herramientas que nos permitan imaginar y explorar respuestas y que sabemos que vamos a dejar ir para luego buscar nuevas respuestas y nuevas exploraciones, retomo también la pregunta que planteaba Rodrigo Alonso el domingo, que era ¿por qué nos estamos preguntando sobre la vida justo hoy? Para mí la respuesta es de alguna manera bastante sencilla y es un poco de lo que estaba hablando el doctor Leff en la mañana, y es esta idea de que estamos participando o que estamos ahora en una etapa que algunos han llamado una etapa de evolución participativa. Según algunos teóricos que han estudiado esto, la gran diferencia entre la evolución participativa y la selección artificial es que la diferencia radica en términos de su magnitud, de sus alcances y de la velocidad del cambio. Para fines de esta presentación, ahorita no me voy a detener en eso, el doctor Leff ya hizo bastante mención al respecto, pero ahorita basta con establecer que las biotecnologías contemporáneas están generando y diseñando vidas en un contexto capitalista y globalizado en donde opera una lógica digital. Eso a lo mejor, si me da tiempo, hablaré un poco más de eso más adelante. Estas intervenciones están ocurriendo a una velocidad mayor a nuestra capacidad de digestión y análisis, por lo tanto siento que nos estamos empachando un poco. Generar y diseñar vida no es algo trivial, eso creo que nos ha quedado bastante evidente. Esta presentación tiene justo el objetivo de plantear espacios específicos en los que la labor de imaginar y experimentar con distintos modos de ser y hacer es necesaria y urgente. Ayer también Ana María Martínez de la Escalera habló del laboratorio y de las retóricas con las que nos enfrentamos al estar pensando o habitando un laboratorio. Hoy retomo este espacio para hablar de la vida que se produce en los laboratorios y clínicas de reproducción asistida. Específicamente tomaré el embrión ex útero, en contraposición del embrión in útero, como punto de partida para explorar los distintos tipos de vida que se están creando mediante las biotecnologías contemporáneas. Son vidas artefactuales, vidas cyborg, vidas que necesitan ser pensadas y repensadas, imaginadas y experimentadas desde diversos ángulos y de manera crítica. El embrión ex útero es un multiproducto de las biotecnologías del siglo XX, que se puede y se está transformando en muchos tipos de ser. Es fuente de vida para aquellos que lo ven como su futuro bebé, es materia prima cuando la industria lo toma para generar líneas celulares totipotenciales, es esperanza cuando estas líneas celulares totipotenciales se utilizan para generar órganos y tejidos, es un pretexto para el arte, es información cuando se le mira como en términos genéticos, es un sujeto medicalizable cuando estamos pensando en el diagnóstico genético preimplantación, es un sujeto de legalidad cuando se le regula por las diferentes leyes, que en México no hay muchas, pero en otros países sí, es generador de identidad. Yo fui concebido con in vitro, yo fui concebido con inseminación, cosa que les voy a contar al final, ya me ha pasado varias veces. Es un objeto fronterizo entre lo sagrado y lo profano, es vida sin coito, o como decía Paco el otro día, es sexo sin coito. El embrión ex útero es el embrión de la reproducción asistida. La reproducción asistida, o en la reproducción asistida, el embrión ex útero se transforma en la actualización de un deseo, del deseo de las mamás y papás que buscan un hijo, en un triunfo biotecnológico de la biomedicina, ya que fue capaz de crear vida, en un sujeto al que se le asignan derechos por gente como los de Provida, en un bioartefacto, en un cyborg, en un híbrido tecno-biológico, al cual le vamos a dedicar nuestra atención académica.
Pero ¿cómo es el origen de este embrión exútero? ¿Qué posibilidades plantea? ¿Qué problemas, accidentes, soluciones, opciones? ¿Qué mundo está generando? No sé qué tan familiarizados estén con la reproducción asistida. Esto es una muy breve resumen de qué se trata. La reproducción asistida básicamente es el término generalizado que se usa para hablar de un conjunto de técnicas tanto de baja como de alta complejidad empleadas para asistir en los diferentes partes o procesos de la reproducción, desde la producción de gametos, que sería la parte de arriba, en donde se induce a la ovulación, se capacita a los espermas, tiene que ver con la fecundación, que puede ser dada in vitro o provocada inyectando el esperma, la selección también de los óvulos y de los espermas que se van a emplear, la selección del embrión, la transferencia, el uso ay, se me fue la corrección ahí, el uso de una madre subrogada, de donación, de una mujer subrogada, de la donación de espermas, de óvulos y de embriones, y al final una congelación de estos embriones. Esto nomás es importante para que podamos pensar en todos los tipos de vida que se generan. La primera vez que se reportó haber fertilizado un óvulo humano con un esperma in vitro fue en 1969. Eso nada más fue lo que sucedió en el platito. Sin embargo, el primer caso de éxito, es decir, el primer bebé concebido con estos mecanismos y que haya nacido bien, vivo, llorando, fue hasta 1978. En México el primer caso se reporta en el 85. Esto lo menciono nada más para dimensionalizar el tiempo que pasó y la cantidad de intentos que se hicieron, ¿no? Ya también en alguna plática nos hablaron de la cantidad de intentos que se llevaron a cabo para lograr generar a Dolly. Pero en este momento lo que nos interesa es más bien el seguir la historia del embrión exútero y lo que esto hace. Para ello me voy a apoyar en la obra de una mujer que se llama Helen Chadwick, que era una artista inglesa conceptual, feminista, preocupada por explorar la imagen de la mujer y del cuerpo y de la carne. Ella, al igual que yo, utilizó una metodología de exploración llamada etnografía de laboratorio o etnografía de clínicas. Este tipo de observación participante nos permitió seguir de cerca el proceso por el que pasan los implicados. En este caso fueron los médicos, las enfermeras, los usuarios, los familiares, los hijos, óvulos, espermas, embriones, medios de cultivo, pipetas, platos de Petri y muchas cosas más, ¿no? Como parte del proyecto Body Visual, pasó tiempo en una clínica de infertilidad en Londres en 1996. Ahí conoció a muchos usuarios, a los que cuando habían terminado su proceso de pasar por estas biotecnologías, que ya habían decidido que tenían el número de hijos deseados o que ya no querían seguir tratando, les pedía que donaran sus embriones exútero restantes para su trabajo. Después de obtener su consentimiento, colocaba estos embriones en una sustancia que por un lado detenía el desarrollo del embrión y por otro lado le permitía fotografiarlos. De esta experiencia emerge su proyecto que se llama Unnatural Selection o selección innatural, un trabajo en el que reflexiona sobre el devenir de los embriones cuando son creados como resultado de la reproducción asistida. Con su trabajo nos invita a pensar qué pasa con aquellos embriones que no fueron seleccionados para ser transferidos. Como les mostré en una de las diapositivas, hay muchos óvulos que se generan y esos muchos óvulos darán a varios embriones y se ha ido pasando de una práctica en la que se transferían 3, 4, 5 embriones a una práctica en donde se tiende a transferir 1, máximo 2. Pero de todas maneras todavía se generan muchos embriones exútero que les llaman supernumerarios o de residuo que se quedan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos? ¿Por qué no fueron seleccionados? ¿Cuál fue el criterio de belleza que se emplea? ¿Y qué garantiza un embrión bello? Y uso la palabra bello porque eso es lo que dicen. Los biólogos cuando la están viendo dicen, ¡ay, qué bonito está este embrión! Este seguro va a pegar porque este está muy bonito. Este no está tan bonito, está medio feo, y los califican. Su atención al embrión exútero hace eco de su época. Una de las primeras y más fuertes controversias que surgieron en el Reino Unido a raíz del uso de la reproducción asistida fue justamente sobre qué es y cómo debe de ser tratado y conceptualizado el recién creado embrión exútero. Parte del problema radicaba en el uso de la palabra, que se usaba la palabra embrión para diferentes partes del proceso, conceptus, cigoto, blastocito, mórula, que son palabras que se usan más bien en el mundo médico, pero se usaba embrión para todos estos y eso causó mucha controversia, a tal punto que hubo personas que sugirieron cambiar el término a el término preembrión para hablar de este embrión exútero.
En la pieza de acá, la pieza azul, es una fotografía de 7 embriones. A esta pieza ella le llamó monstrance, que en español se traduce como custodia o ostentorio. Dentro del contexto cristiano, el ostentorio es una pieza de oro en el que se le coloca la hostia consagrada. Recordemos que es mediante la consagración que un lugar o un objeto se vuelve sagrado. Es cuando se realiza la transubstanciación, donde todo pan se convierte en cuerpo de Cristo, donde todo vino se convierte en sangre de Cristo. Así, Helen Chadwick, a la hora de llamarle a esta pieza monstrance, está presentando a los embriones como un objeto secular de veneración. El embrión se convierte en algo sagrado a la vez de que proviene de algo profano. Esta pieza también me lleva a pensar, o me hace recordar, que cuando una persona, una pareja, dona sus embriones a otra persona o a otra comunidad científica, el embrión pasa también por una suerte de transubstanciación, pasa de ser mis embriones hijos a ser los embriones de un donador anónimo, a ser sus embriones hijos, o a ser los embriones que serán generadores de líneas celulares. Estos 7 embriones fotografiados ahora son vistos por todos ustedes. De esta manera le dio vida, una vida simbólica y artística a los embriones que no fueron seleccionados para ser transferidos y continuar su vida biológica. Pero ¿cuál fue el destino de los otros embriones no transferidos que habitan en esta clínica? Embriones que no tenían la calidad, que no eran bellos o suficientemente bellos para ser transferidos. ¿Qué significa calidad? Que también es otro de los términos que se usan. De este trabajo quedan pocas piezas, ya que Helen Chadwick, a la hora de estar en esta clínica, contrajo una infección que la llevó a la muerte, tenía que ver con una degeneración de los nervios y de los músculos. Y la otra cosa que le sucedió a su obra es que se quemó en el 2004 gran parte de su obra. Esto a mí siempre me ha llamado la atención porque es uno de los elementos que me cuestiono, que qué pasa con todos estos embriones que quedan viviendo en las clínicas, porque muchas veces se dejan ahí abandonados, es decir, las parejas no declaran si quieren que se donen a otras parejas o que se done a la ciencia y los dejan ahí y pues qué va a pasar con ellos, ¿no? Sobre todo pensando que todas las clínicas en México, o casi todas, son privadas. Bueno, el embrión exútero es un nodo de relaciones que, visto bajo la lente adecuada, se revelan los cuerpos de donde emergió y los cuerpos en los que se puede convertir. El embrión exútero nos lleva a pensar en genética, en generación, en gestación, en familia, es decir, nos revela una multiplicidad de vidas mediadas por las biotecnologías en las que se puede convertir y en las que todos nos podemos convertir, o de la que venimos muchos de nosotros ya. Otra cosa que me llama la atención notar es que es curioso cómo las imágenes de los embriones exútero que se distribuyen en los medios, por lo general se presenta como solo, así como esta que estamos viendo aquí. En algunas ocasiones se presenta en relación a su creador, que en este caso estamos hablando del biólogo o del embriólogo, y pensemos en la imagen en la que está inyectándose el esperma, en donde vemos las extensiones de este biólogo en forma de pipeta y de pipetita que está deteniendo al óvulo, ¿no? O también lo vemos en su momento de evaluación más íntima, cuando le están extrayendo una de las células para hacerle el diagnóstico genético preimplantación. En las páginas de las clínicas de infertilidad también se presenta como un triunfo de la ciencia, como vimos en la foto de Edwards y Steptoe, en donde están cargando a Louisa Brown. Vas a las clínicas y también ahí vemos cómo tienen las paredes llenas de las fotos de todos los bebés que ellos han logrado crear, ¿no? Recientemente se le ha dado vida nueva a estos embriones exúteros. Ahora ya no son solo creadores de vida, sino también son regeneradores de vidas extintas. Esto me recuerda también a lo que mencionaba Ana María Martínez de la Escalera el otro día cuando hablaba de Jurassic Park. Hoy este planteamiento se mueve del laboratorio de la pantalla del cine del que hablaba ella al laboratorio de ladrillo y de cemento. ¿Bajo qué lógica está viendo el equipo que está proponiendo revivir especies extintas? ¿En qué cabeza está este esfuerzo de regénesis? Algo muy interesante es que ellos plantean que no todos los seres extintos son iguales, ni todas las vidas son igualmente revivibles. Y tienen toda una serie de criterios para evaluar qué especies vamos a revivir o merecen la pena ser revividos. Entre los criterios están
y este es uno de los primeros y está traducido lo más literal que pude, es qué tan deseables son. Y dicen si son íconos, si se les extraña, si son seres queridos. También plantean si tenían un papel importante en términos ecológicos, si era el último en su género, qué tan reciente fue su extinción, si hay animales hoy en día que sean parientes cercanos a ellos, si hay material, bueno, este es como muy práctica, ¿no? Si hay material genético viable con cuál trabajar, si existe su hábitat, cuáles fueron las causas de su extinción y varias otras, ¿no? Ahorita el primer proyecto que se está buscando es el traer de vuelta a un tipo de paloma, pero hay una lista muy larga de pájaros, de marsupiales, de animales marinos, terrestres, plantas, megafauna como el mamut y el mastodonte, insectos y el neandertal. Son estos puntos los que determinan si nos vamos a embarcar en la tarea de revivir o no a estos seres extintos, ¿no? En la plática, no sé si estén familiarizados con el sitio TED, pero en una plática TED, uno de los que están detrás de estos esfuerzos comenta como, pues sí, que él sabe que si trae de vuelta muchas de estas especies, posiblemente otras especies hoy vivas se extingan. Y su respuesta a esto es, pues así funciona esto, lo cual me parece maravilloso. Con este pequeño recorrido por algunas de las transformaciones del embrión exútero, busco generar preguntas, inquietudes sobre cómo estamos entendiendo la vida, o mejor dicho, las vidas que estamos generando y que estamos creando. Johanna mencionó ayer que tenemos la obligación de pensar sobre cómo estamos siendo y haciendo mundo. Después de más de 10 años de estar estudiando el uso de las biotecnologías, una de las cosas que me llama más la atención, y que es muy terrestre, pero me sigue llamando la atención, es la gran capacidad que tenemos para normalizar sus usos. Hablar de concebir o haber sido concebido mediante reproducción asistida ya no es un secreto contado en confidencia. Hoy es comunicado al primer extraño que despreocupadamente nos los pregunta. Pero ahora tenemos que pensar en cómo se va a hablar y qué se va a decir de aquellos que fueron creados utilizando estas tecnologías. Ayer en mi grupo de licenciatura, una persona comentó que ella había sido concebida con una técnica de reproducción asistida, con inseminación artificial, y fue muy interesante la reacción del grupo. Primero que nada porque había un chavo presentando cómo se reporta sobre la reproducción asistida en los medios y comentaba cómo habían algunos artículos que mencionaban que estas técnicas generan personas que en el futuro tienen problemas de corazón y diferentes tipos de problemas de salud, y la chica estaba muy angustiada porque decía, bueno, pues esa soy yo, ¿no? Y la primera pregunta que le hizo es, ¿de dónde sacaste esa información? Y el chavo contestó, pues del periódico. No, pero ¿de dónde? ¿Y qué técnica estaban usando? Porque no es lo mismo todas las técnicas. Y el chavo la tranquilizó diciendo, no, es sobre infecundación in vitro. Ah, ok. Otra se voltea y le dice, bueno, ¿qué? ¿Hay mucha diferencia? Y ella le contesta, sí, muchísima, y le explica toda la razón, ¿no? Y se voltea conmigo y me dice, es que nunca me imaginé esto, a mí siempre me lo vendieron de la manera más natural. Desde chiquita yo pensé que así todo mundo era concebido. No fue hasta que llegué a la primaria que me di cuenta que yo había sido concebida diferente. Entonces, creo que si siempre ha sido pertinente y urgente, ahora me parece aún más. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, le doy ahora la palabra al doctor Benjamín Mayer Fulks. Él es psicoanalista y teórico crítico, es el director fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, licenciado en Historia y maestro en Teoría Crítica por la Universidad de Sussex, Reino Unido, y doctor en Filosofía por la UNAM. A la par de su práctica clínica, se concierne con emprendimientos críticos culturales, académicos, editoriales e institucionales. Fundó la maestría en semiótica de la Universidad de Anáhuac. Fue el introductor en México del debate acerca de la fotografía de ciegos. Funda y dirige la colección editorial 17, Teoría Crítica, Psicoanálisis, Acontecimiento. Es cofundador de la revista Política Común, que en breve publicará en línea la University of Michigan Press. Sus escritos acerca de cuestiones psicoanalíticas, filosóficas, históricas y artísticas han sido publicados en español, inglés, italiano, francés y portugués. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias. Yo quiero compartirles un testimonio
una experiencia de primera mano y algunas reflexiones surgidas a partir de ello. Se trata de una experiencia que tuvo lugar a lo largo de 3 años, en que colaboré en un entorno dedicado a la atención de personas con síndrome de Down. Mi intervención atañe, por supuesto, a la temática de esta mesa, pero espero también que sirva para atraer su atención a toda una franja de población, que formalmente es del 10%, que tiene un creciente interés y que, digamos, se considera de cada vez mayor pertinencia en el contexto de las discusiones sobre la vida. Esta población es la población llamada discapacitada, o que se considera que tiene alguna forma de discapacidad. Las vidas al límite siempre pueden resultar iluminadoras, y en la exploración de los límites de la vida, del cuerpo, de lo humano, de la relación entre tecnología y cuerpo, las personas con discapacidad, antes tan ignoradas, de pronto cobran una importancia singular. No puedo dejar de pensar en este sentido en la experimentación con los cuerpos en los campos de concentración. Una normalista, madre, tiene a un primogénito en aquel entonces llamado mongoloide. Esto es en los años 60 en México. Mongoloide, que ahora suena muy feo, en realidad era una manera de hablar del hermanamiento que aquellos nacidos con el síndrome de Down, como después sería conocido, tienen con el resto de la humanidad. Digamos, era una teoría ampliamente, corruptamente en parte, en fin, de corte darwiniano, que en realidad hablaba de la relación entre las distintas etnias humanas, algunas sí ligeramente más avanzadas que otras, pero al final todas hermanadas, y esto de mongoloide explicaba cómo era posible que una pareja caucásica pudiera procrear a un hijo de apariencia mongola. Los médicos le dicen a esta madre que no hay futuro ni esperanza. Ella está devastada y se refugia, por supuesto, en el amor por su hijo. Se informa, viaja, cursa la especialidad en la educación de deficientes mentales, como entonces se llamaba, y como en México no encuentra opciones de atención formal, en aquel entonces los llamados mongoloides con frecuencia eran ingresados al manicomio, con frecuencia también eran aislados y separados de sus familias, como si de un enfermo contagioso se tratara. Funda una pequeña escuela que abre sus puertas a principios de los años 70. La situación en realidad era igual de mala en México que en el resto del mundo, y con el tiempo se daría cuenta de que su propuesta de un centro de atención específicamente dedicado a personas con síndrome de Down era una innovación internacional. Allí atiende aspectos médicos, psicológicos, pedagógicos. Hay como un gran aprendizaje que estos 3 ámbitos tienen que hacer para poder atender adecuadamente a personas nacidas con esa condición. Y pues también hay que matar el tiempo de algún modo, y entonces fundan unos talleres de manualidades donde se fabrican cajitas, muñecas y piñatas. En algún momento fundan un taller de pintura y esto resulta en un acontecimiento. Porque los resultados artísticos que salen de ese taller sorprenden a familiares, a maestros, a psicólogos y también a los médicos. También sorprenden a otros artistas profesionales que son convocados a conocer este trabajo. Las pinturas son llamativas, pero la calidad de los dibujos, donde quien dibuja tiene un control mucho mayor, realmente es notable, y esto se manifiesta posteriormente también en grabados. La producción estética crece y se intensifica. Algún miembro del taller se hace de un premio en un certamen nacional de arte dirigido a la población estudiantil regular. Las exhibiciones de lo producido en el taller se hacen más frecuentes y más serias, las piezas viajan
dentro y fuera del país, las sedes son cada vez más importantes. El taller de arte se profesionaliza y el trabajo del taller termina por ser el estandarte de esta organización. No nos sorprende, por primera vez ellos, ¿cómo llamarlos? Ahí los llaman estudiantes, estas personas, es un poco anónimo, pero en fin, estos artistas tienen por primera vez algo que los representa. Pregúntense ustedes si no tienen contacto alguno con personas con síndrome de Down, digamos, ¿cuál es la imagen personal y pública que tienen de esa, entre comillas, población? Contra todos los vaticinios y expectativas, a través de la producción artística, las personas con síndrome de Down dan la impresión hasta de ser inteligentes. Tienen evidentemente una capacidad mucho mayor para expresarse visualmente que verbalmente. Y el hecho de que produzcan representaciones, piezas, imágenes, hace que los espectadores puedan identificarse con ellos, quizá por primera vez. Esto lo reconocen por igual familiares, es decir, quienes interactúan con ellos cotidianamente, amigos y obviamente el público. Aparecen en los medios, se vuelven famosos, no solo es que tengan modo de representarse, sino que además son célebres. El arte ha abierto una inmensa puerta. La comunicación ha sido ampliada y, sobre todo, el arte los revela de manera indiscutible como seres deseantes y sexuados en toda la amplitud de la palabra, es decir, como cualquier otra persona. Quisiera proponerles la hipótesis de que sin que podamos reducir, digamos, la amplitud y la especificidad de esta producción artística a esta dimensión, digamos, que yo les pongo en juego, esta dimensión es lo que permite quizá por primera vez plantear preguntas puramente, si tal cosa existe, estéticas o filosóficas si quieren, o de otros tipos, sobre lo que ha sido llamado el arte Down, que como verán es una categoría bastante problemática. El arte, pues, es lo que quiero enfatizar, vehicula la visibilización de un registro de la vida que no es cualquiera. Lacan, el psicoanalista francés, famosamente propuso que las dos sustancias cartesianas, la res extensa y la res cogitans, es decir, el cuerpo y el pensamiento, la mente, digamos, no bastan para dar cuenta de aquello que está en juego en el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis no podría reducirse ni a una operación corporal, pero tampoco a una operación de pensamiento, vamos a decir, a una operación de pensamiento consciente, tal como Descartes originalmente lo describe. Propone, pues, una tercera sustancia que denomina la sustancia gozante, para dar cuenta de la naturaleza esencialmente sexual, es decir, la discontinuidad tornada en erotismo que caracteriza a la existencia humana. Lo que quiero proponerles es que la eficacia del arte en este contexto y este acontecimiento original y la explosión posterior es que el arte evoca el registro gozante en la vida de los sujetos con síndrome de Down, ahí donde de manera, yo diría casi criminal, han estado históricamente sujetos al más pavoroso de los reduccionismos, corporal o mental, es decir, corporal porque siendo una condición que tiene un origen genético, lo que nos encontramos es básicamente la tentación
enormemente extendida de explicar todos los aspectos de la vida de estas personas a partir, digamos, de este rasgo genético específico. Y por otro lado, podrán imaginarse la batería de pruebas psicológicas, de IQ, en fin, de capacidades en un sentido, digamos, muy reducido de lo que es pensar la razón, como otro campo, digamos, en donde se ha investigado su, vamos a decir, su actividad mental, sus capacidades mentales. Al florecer, casi irrumpir de este modo tan dramático, el arte Down, entre comillas, lo que permite es una interpelación crítica a toda una cantidad de abordajes usuales. Quisiera sugerir también que este plano de la vida gozante, quizá de la vida erótica, pero que es también una vida tanática, en términos psicoanalíticos, tiene una profunda potencia para interpelar no otras vidas, sino otras formas de reducción de la vida, como ya dije, a su aspecto corporal o a su aspecto mental. Entonces, por ejemplo, a partir del arte llamado Down, podríamos vehicular una potente crítica a cierta cultura y a cierta formación familiar, ahí donde los ahora artistas habían quedado perpetuados como hijos en esta relación con la madre, que clásicamente en diversas áreas de la llamada discapacidad, digamos, es una relación que tiende a perpetuarse, digamos, por esta dependencia, por lo menos entre comillas, puesto que hay que sospechar de ella siempre, que los hijos tienen con respecto a sus madres. Es decir, que lo que permite el arte es diferenciar el goce del hijo del goce de la madre y digamos, quebrar esta extensión del hijo con respecto a la madre como una especie de formación satélite de un goce dominante que sería el goce materno. El arte Down es capaz de vehicular una fuerte crítica, me parece, a una apropiación religiosa del mundo y la órbita del mundo Down. Y me refiero por una órbita religiosa, y aquí quisiera polemizar con cierta, digamos, con cierto despliegue de lo religioso que escuchamos en la conferencia de hace rato. El problema con los relatos de corte religioso en general es que tienden precisamente a neutralizar la sexuación de las personas con síndrome de Down, que son básicamente concebidos imaginariamente como ángeles, no sé si caídos, ángeles entre nosotros. De hecho, es muy común la nominación del ángel, claro, que esconde la asexuación esencial de estos hijos, permanentemente hijos. Es decir, la afirmación del goce personal de los artistas se opondría a cierta suposición de que el único ser gozante realmente a todo lo que da sería Dios, y que todos los demás quedan, pero también, claro, quedamos en posibilidad, digamos, en capacidad delimitada en ese sentido. Por otro lado, el arte Down puede vehiculizar una potente crítica hacia toda suerte de reduccionismo científico, en particular el rampante genetismo que impera en los contextos Down. Esta reducción que ya mencioné de todos los aspectos de la vida de las personas con el síndrome al origen, digamos, genético de la trisomía en el par 21, etcétera. Ustedes saben, y bueno, se ha mencionado ya varias veces, este genetismo contemporáneo que intenta explicarlo todo, la homosexualidad, la mala onda, todo es genético.
a mí me ha conducido a preguntarme si existe un gen del genetismo también. Por otro lado, el arte Daun, que es un arte, no hace falta decirlo, pero hay que expresar que es un arte que demuestra enormes franjas, como sucede con cualquier creación simbólica comparable, de pensamiento encarnado en muchísimas perspectivas, percepciones, formulaciones. Y por lo tanto, como ya es evidente, podemos encontrar aquí una radical crítica del racionalismo del IQ, que por supuesto sería negador de la existencia misma del goce en estos sujetos. Es evidente, estas críticas son políticas en el más vital sentido, se contraponen a que estos sujetos sean gozados familiar, médica, científica o incluso estéticamente. ¿Por qué digo estéticamente? Porque como verán en un momento más, esta producción puede modularse, puede curarse de maneras muy diversas. Cuando yo conocí esta producción me encontré con una colección completamente mezclada, sin singularización, entre artistas, como si fuera una producción de una generación escolar. Y los criterios de curaduría, por supuesto, tenían que ver con una suerte de idealización angelical de la luz vital, digamos, que el síndrome de Down trae a nuestro mundo. Entonces, me parece, por supuesto, que hay otras lecturas posibles en donde esta crítica a cierta saturación del goce materno en lo familiar, del goce de la medicina, de la ciencia o de ciertas formas de abordar el hecho estético, quedan radicalmente puestas en entredicho. Esta, por supuesto, es una batalla que enfrentamos todos, es decir, hacernos de la singularización de nuestro propio goce frente a una cantidad de otras instancias, comenzando por nuestros propios padres, que querrían gozar más bien de nosotros, es decir, la lucha por la vida propia frente a la amenaza originaria de ser más bien vividos por el otro. La importancia de esta interpelación política y me parece que potente, es una crítica desde mi punto de vista que se puede leer como inherente a la vida de estas, todavía los llamo personas con síndrome de Down. Tiene una importancia que rebasa a los ámbitos del síndrome de Down, por supuesto, también de la discapacidad en su conjunto. Es importante para todos, puesto que todos estamos expuestos a los horrores de la reducción genetista. Y por lo tanto, me parece que podría invertirse, digamos, el direccionamiento ordinario que hace de la población como una población Down, una población, digamos, sujeta a una forma salvaje de normalización por parte de religión, ciencia o incluso el arte, a que podamos pensar que desde la vida misma, desde estas vidas mismas que estamos con las que entramos en contacto, es preciso y posible, por el contrario, interpelar críticamente a cada una de esas otras formas de normalización religiosas, científicas o estéticas. Pero hay un pequeño problema y se llaman los donadores. Los donadores que sostienen materialmente el centro y que, enfrentado concretamente este centro con la posibilidad de desplegar esta capacidad crítica que la vida Down tiene con respecto a tantos intentos de su apropiación,
el centro elige más bien eludir el problema y seguir en una rutina, digamos, de de apropiación religiosa angelical de sus integrantes. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta su capacidad para reunir fondos en el contexto mexicano del empresariado mexicano y digamos, cierta cultura católica predominante, visible o invisible, resulta que es más fácil conseguir fondos para ángeles que para seres sexuados como cualquier otro. Y entonces, leninistamente, podemos preguntarnos qué hacer. Esa imposibilidad, digamos, de ir más allá de esa barrera de la apropiación religiosa es lo que me ha hecho preferir no mostrarles imagen alguna ni tratamiento alguno de la colección y del centro, digamos, del que les estoy hablando, puesto que esencialmente me parece que esa reapropiación religiosa, pero es también científica, es también estetizadora en cierta clave, es lo que ha mantenido absolutamente, digamos, bajo cerradura el despliegue posible de esta criticidad. Entonces, entre que nos terminamos de formular una respuesta a esta pregunta, ¿qué hacer? Simplemente derivo, para terminar, algunas anotaciones que creo que pueden ser tomadas en cuenta en nuestros debates sobre la vida. El obvio es que la vida está integrada por una variedad de registros. ¿Qué sería un cuerpo sin una llamada mente o una mente sin un cuerpo? Y, por supuesto, ¿qué serían un cuerpo o una mente sin el registro erótico, digamos, de este goce que sería el elemento mismo de la existencia subjetiva? Finalmente, la puesta que estoy proponiéndoles es que en este caso se ve claramente cómo el arte y la producción simbólica sirven como un modo de reanudamiento, que es también reanudar, de digamos, de esta brutal separación anterior entre el cuerpo y la mente, el llamado cuerpo y la llamada mente, a la que este grupo ha sido previamente sometido. Entonces, creo que tenemos ahí una cuña muy clara que puede abrir, reabrir esos horizontes que están en juego y que están en juego originariamente para ellos como para todos. Gracias. Pues muchas gracias a nuestros tres ponentes.